Buenas tardes, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días también a las personas que se están conectando en estos momentos y que se han venido conectando ya durante algún ratito que ya estaba la transmisión en Facebook Live. Queremos saludarles y claro, sí, a César Morocho, por ejemplo. Efectivamente, estamos conectándonos, como les habíamos dicho, estamos haciendo pruebas para la página web ya de hoja de ruta. Entonces, sí, nosotros vamos a tratar algunos temas hoy con el doctor Augusto Tandazo, a quien le damos la bienvenida aquí a Hoja de Ruta, nuevamente a Otras Voces. Y vamos a empezar preguntándole por un tema que él maneja muy bien, y en este caso es el petróleo. Se ha anunciado con bombos y platillos, doctor, que hay una venta de petróleo a largo plazo. Lo que me causa un poco de sorpresa es que se había hablado mucho durante la década anterior de que el petróleo había estado vendido hasta el año 2025 primero. Y la otra es que ya no habían reservas, decían otros. O sea, que ya no había que vender. Pero vemos que en la prensa hay venta a largo plazo de 950 millones, dicen. Doctor, muy buenas tardes. De dólares. Gracias, buenas tardes. Un saludo a todas las personas que se conectan con Hoja de Ruta. A ver, es una noticia que es fácil analizar. Lo que a mí me causa un poquito de escozor es que le dan con bombos y platillos y los medios de comunicación lo destacan como que es el logro del siglo. Entonces, aterricemos con esta información para que la ciudadanía lo entienda. De acuerdo a la producción petrolera nacional, Petroamazonas produce 416.000 barriles diarios en este momento. 416.000 barriles diarios produce Petroamazonas. Si a esa cifra le quitamos los 175.000 barriles diarios que van a las refinerías de Esmeralda, Santa Elena y Shushufindi, entonces queda un saldo exportable de 241.000 barriles diarios de petróleo. Entonces no nos olvidemos la cifra, 241.000 barriles diarios de petróleo. Sale este comunicado donde dice que están licitando Petroecuador la venta de 20.160.000 barriles para entregarlos en un periodo de 4 años. 4 años. 4 años. Entonces viene la primera pregunta. Si es en periodo de 4 años y este gobierno se vaya en 1 año y medio, o sea, le están dejando vendiendo el petróleo más de la mitad del periodo del siguiente periodo presidencial. A mí me parece una falta de consideración y una falta de respeto, de lo que sea. O sea, por último, un contrato de 2 años, pero no de 4. Porque ya lo dejan amarrado ahí, lo típico. Entonces, 4 años es este contrato con 20 millones de barriles, 20.160.000 barriles. Si hacemos una operación matemática simple para ver cuántos barriles diarios son los que están vendiendo con este contrato, son 13.000 barriles diarios, dentro de un saldo exportable de 241.000 barriles. Entonces esto viene a ser una parte, más o menos entre el 5 y el 6% de lo que se exporta. O sea, es decir, no es una venta que sea determinante para el presupuesto del Estado, ¿no? Claro, no es determinante para el presupuesto del Estado, pero es con bombos y platillos. O sea, es un manejo mediático en donde el ciudadano que no conoce dice, por fin están poniendo en orden esto y lo de aquí, lo demás acá. Y cuando se ven las empresas que están opcionadas para ganar este concurso, están las mismas empresas de siempre. Está Trafigura, está Shell, están las mismas. Pero viene un tema adicional sobre esta cuestión, que es interesantísimo y ojalá esto me estén escuchando o los asambleístas de la Asamblea Nacional o algún conocido, empleado, amigo, pariente de los asambleístas que le hagan hacer notar esto. Es una operación matemática elemental. Dice el dato de prensa, y aquí lo pueden ver si la cámara de pronto lo capta. Dice que son 950 millones de dólares que van a obtener por esta venta de 20.160.000 barriles. A largo plazo, dice la nota. A largo plazo. O sea, a largo plazo son 13.000 barriles diarios, 4 años.
Entonces, si se saca una calculadora y se hace la operación, entonces esta operación significa que están vendiendo el crudo a $47 el barril. Cuando en el presupuesto de este año, 2019, el presupuesto está contemplado, creado en base a un precio de $50.05. Y en la información que mandaron a la Asamblea con la última proforma presupuestaria que fue devuelta, pero que tendrán que volverla a mandar, ponían un precio de $51 el barril de petróleo. Entonces, supuestamente ellos piensan tener un petróleo en estos 4 años, en este año 2020, de $51 el barril. Pero ya con esto se desnuda que el petróleo lo están contemplando en términos reales en $47. $47. Entonces, el titular debía haber sido otra cosa. Venta de crudo de 950 millones de dólares de un total de 20.160.000 barriles de crudo, nos dice que el crudo se estaría vendiendo en estos 4 años en $47, con lo cual el presupuesto está más desfinanciado de lo que ya está. ¿Y no sería eso un perjuicio al Estado? Porque se supone, a ver, bueno, pongo un símil, doctor. En el caso Singue, se dice que por $1 menos hay un perjuicio al Estado. En este caso, si van a vender a $47, que es menos de la tarifa que proponen en la proforma. A ver, yo no creo que haya un perjuicio al Estado, porque en última instancia es el mercado el que determina, por supuesto, los precios, pero si seguimos la lógica de la Contraloría General del Estado, exacto, doctor, que analizan de esa manera las cosas, bien podrían ellos hacer un informe y decir que esto estaba previsto venderse en $51 y porque hay la diferencia de $4, y les glosan y los meten presos, porque así es la Contraloría. Así ha creado esos casos esperpénticos. Exactamente. Entonces, pero en todo caso, el primer tema que abordamos en Hoja de Ruta es esta tomadura del pelo. Está bien que vendan a largo plazo, pero la gran masa de la venta de crudo está todavía comprometida. Entonces no nos vean que con el 5 al 6% de lo que están liberando ya para este contrato a largo plazo, ¿qué se llevarán las compañías de siempre? Porque es así el mercado. Así es el mercado, claro. Y cuando uno ve los aportes que hacen los famosos analistas a los medios de comunicación social, matarse de la risa, por no utilizar una palabra grosera. O sea, hay unas que están en el diario El Comercio donde dicen, pero lo que nosotros recomendamos es que se invite a participar a las refinadoras. Todas son invitadas, todas. Lo que pasa es que las refinerías no participan generalmente en estos concursos porque ellos utilizan los brokers. El mercado de hidrocarburos es un mercado que está estructurado no ahora y no funciona en base a lo que el Ecuador quiere. Esto no entiende una cantidad de gente. Entonces, una cosa es el transporte, otra cosa es el brokeraje o la triangulación en el mercado internacional, y otra cosa son los consumidores finales. El Ecuador no va a imponer condiciones al mundo sobre cómo comercializar, porque somos una parte minúscula del mundo. Nosotros, en una producción anual de 100 millones de barriles diarios, nosotros somos el 5%. ¿Cuánto sacamos, para que la gente más o menos se inteligencie, cuánto sacamos diario el Ecuador? Estamos sacando más o menos 526,000 barriles diarios de petróleo. 526,000. Sí, el gobierno pudo estar produciendo 700 y más, 740,000 barriles, pero porque Finanzas le cortó, le estranguló a Petroamazonas y no le dio el dinero y no le da el dinero para que desarrolle sus campos, siendo que Petroamazonas produce a un costo menor por barril producido que las empresas privadas. Entonces tenemos la producción que tenemos en un momento que nos morimos de hambre. Si hubiera soltado Finanzas los recursos a Petroamazonas, en este momento tendríamos más o menos un plus de más de 3,000 millones de dólares, que serían más suficientes para no haber siquiera imaginado tratar la ley de crecimiento económico que la vetaron, la negaron, ni tampoco tratar la actual ley de simplicidad y progresividad tributaria. Ni llamarles ni siquiera al FMI, ni contestarles las llamadas. Pero ¿por qué lo hacen? Para que pierda expectativas para el Estado de estos campos y ver en lo que están insistiendo todos los días. Y no me voy a cansar, porque yo ya sé que gente ha estado ya incidiendo en determinadas personas diciendo que cómo hacen para atacarme, porque yo no dejo que se entregue Sacha.
y no voy a dejar que se entregue Sacha, porque esa es una de las joyas de la corona. Esto no está en feria el Ecuador, no está en venta los activos productivos del Ecuador, peor un campo petrolero del tamaño de Sacha, y peor Ispingo, que lo han querido sacar también a monetizar. Que son campos para el Estado ecuatoriano. No podemos estar regalando la carne y quedarnos con el hueso. Entonces, eso es lo que pasa. Y frente a esto, nos lanzan este tipo. O sea, están con una política mediática muy activa. Porque en base a esta política mediática nos están moviendo el piso. Y nos están mandando fake news. Fake news son de todos los días, pero Claro. ahora sí lo hacen con una sutileza que hoy vamos a desnudar una fake news adicional. Ya, Pero doctor. antes, si me permite, quisiera Por tratar favor. este temita. Que lo dice el diario La Hora y lo dice bien, porque hay que decirlo. Cuando un diario pega centro, pega. Ahora, cuando se ponen tercos y se ponen a tratar temas que no valen la pena o los deforman, es otra cosa. El tema, ojalá la cámara lo capte íntegramente. No sé si lo está captando. Un poquito más arriba, doctor. Ahí. El tema es clarísimo. O sea, es casi como para decir, muestro esta hoja del diario La Hora y no necesito siquiera decir nada más del día de ayer, 3 de diciembre del 2019. Deuda se come el dinero del país. Pero cuando el diario La Hora analiza, el siguiente titular del diario La Hora es este. La deuda se consume el Más 40% de los ingresos del Estado. Entonces esto es terrible. Porque estamos viviendo para pagar. Para nada pagar más. deudas, nada más. Nada más que Claro. para pagar deudas. Entonces, cuando uno ve esto, realmente no tiene sentido. Y eso hay que ponerle coto, porque seguimos viviendo al fío y el próximo año son 12,000 millones de dólares más de deuda que se prevén. ¿Hasta cuándo? Hasta que es como cuando alguien hace uso y abuso de una tarjeta de crédito. ¿Hasta cuándo, padre Almeida? No tenemos una economía sustentable y sostenida. No, pues es que justamente no se ha hecho nada, no se ha administrado bien, no se ha planificado y por eso tenemos esta debacle ahorita. Claro, Porque estamos entonces, viviendo solamente a la, y ahora quieren vivir al fío. Ahora quieren vivir al fío y también vendiendo los activos del Estado para convertirlos en gasto corriente. Lo poco que se tiene. O sea, un día me llevo la secadora de la casa y la dejo entregando para que con eso pagar los sueldos, el salario y la luz y el agua potable del O mes. sea, más o menos estamos como en una casa de empeño, llevando las cositas a empeñar para poder pagar. Muy buen el ejemplo, con una diferencia. ¿Cuál sería, doctor? Que estos bienes que estamos empeñando, Ujú. primero cuando nos los devuelvan, estarán requete viejos, ya Ya. sin uso, 30 o 40 años de concesión. Sí. Entonces no es que nos lo van a devolver mañana. Entonces estamos empeñando algo que no nos van a devolver en 2, 3 años. Son concesiones de 30, 40 años. Por ejemplo, la concesión de la CNT, la concesión de la refinación de hidrocarburos, que además nos da un golpe certero, porque la refinación en manos privadas, luego los combustibles saldrán a precios internacionales. Claro. Entonces, mientras el pueblo está mirando que no le vuelvan a dictar el decreto 883, ellos están trabajando Con los proyectos de ley urgentes. con ¿no? los proyectos de ley. No proyecto de ley, esto no es un proyecto de ley. Esto es ya ejecutar un proyecto de privatización, violando la Constitución, desde luego, de privatización, para que la nueva refinería entre a funcionar inmediatamente, pero ya privatizada, a precios internacionales, y concesionar la refinería Esmeraldas y la de Santa Elena. Doctor, pero ahí se me viene otra pregunta, que también era la típica que decían los supuestos analistas petroleros. Decían que no se podía hacer, o era una entelequia esto de hacer la refinería del Pacífico, porque no había crudo que refinar. Ese era el pero. Ahora, quieren hacer refinerías A ver, y dicen que ya están vendidos los barriles de petróleo. ¿Cómo entender eso, doctor? A ver, tenemos un saldo exportable, que quiere decir que no va a las refinerías Ya. de 241,000 barriles. Ujú. Hoy, a la fecha Ahorita. de hoy, 4 de diciembre del 2019. Ya, doctor. O sea, que si hoy arrancaríamos a un proyecto, tenemos 240,000 barriles diarios disponibles para un proyecto de refinación, por ejemplo, de 200,000 barriles. ¿Sí? Tenemos. ¿Qué sería rentable? Cifra que podría subir si le dan fondos a Petroamazonas
para que desarrolle e incremente la producción petrolera. Porque para incrementar la producción hay que gastar en perforación, en workover, en reconocimiento de pozos, en una cantidad de cosas. Un montón de facilidades. Pero que dentro de esos costos, porque alguien puede decir, pero son gastos y gastos, pero están dentro de los costos que son aceptables. Y es inversión, pues. Si le cuesta a Petroamazonas producir un barril de petróleo $17, cifras oficiales, no me las estoy inventando, cifras de Petroamazonas, cifra promedio. Si le cuesta producir un barril $17, y ese barril vale en el mercado 50 y más dólares, $50. Sencillamente es fácil ver que con $17 la tercera parte de lo que ese petróleo vale en el mercado internacional. Entonces, no es de que si invertimos en producir más petróleo vamos a perder, vamos a ganar. Pero nos hacen creer de que no, mejor que venga el capital privado. Claro, para que se lleve el santo y la limosna. Claro, y que ponga el valor de la extracción, de la producción, y cambiando del barril. el modelo contractual como Exacto. lo vimos en la anterior hoja de ruta. Entonces, aquí el tema es que no podemos mirar hacia adelante el país, porque a los que nos toca hacer análisis y estar comentando esto, que dicho de paso, créanme que es bastante molestoso, no crean que es agradable. Es molestoso porque tenemos que estar poniendo los puntos sobre las IES permanentemente, pero es que si no los ponemos, los ratones se pasean en la alacena, pues. Entonces no hay más remedio porque cada día se ve que si no van por un lado, van por el otro lado. Y cuando nos demos cuenta, dejarán un letrero en la Plaza Grande, en Carondelet, diciendo, el que se quede al último que cierre la puerta y apague la luz. Están esperando. Y el pueblo también está esperando lo mismo. Al parecer sí, que por eso no vemos que hay una reacción del pueblo. El lunes próximo pasa a segundo debate la ley de simplicidad y progresividad tributaria. Una ley que es inconstitucional, porque toca varias materias y no pudo haber sido tramitada en base al 136 de la Constitución, artículo 136 de la Constitución. Sin embargo, están tramitándola. Y todo el mundo contento, apagaron ya, desinflaron el globo. La gente se llenó un poco ya de cobardía. La gente está pensando resucitar viejas entelequias. Ustedes no están mirando el presente. Entonces, es grave lo que está pasando. Pero este manejo de la información, que yo justamente hoy vengo con 2 entrevistas en la Facultad de Comunicación Social, en 2 medios de comunicación de la Universidad Central. Y les hacía notar en una de las entrevistas y en una charla que les dicté, sobre las diversas formas como los medios de comunicación y los periodistas al servicio de estos medios de comunicación de los grandes empresarios, cómo estos medios utilizan una serie de estrategias y el mismo gobierno para trampear y para confundir a la ciudadanía. Y aquí tenemos una fake news de esta semana. ¿Qué es una fake news? Primero, es una noticia falsa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que es un truco muy sencillo, ya lo han utilizado otras veces, pero lo hacen de esta manera. Buscan un pretexto, aunque sea para decirle, vea, el presidente lo que quiere es saludarle al secretario de la ONU que estaba coincidencialmente en España en la cumbre climática. Por eso, por el cambio climático. Entonces, ahí se mueven la gente que sabe hacerlo y consiguen una cita de cuántos minutos habrá sido para decirle, vea, lo que quiere es nada más darle la mano y conocerlo. Lo importante de esa cita, ¿qué es? La foto. Es lo que vale, no lo que dijeron, porque no hay audio. Entonces, la foto está allí. Entonces, está el secretario de la ONU, Guterres, estás junto con el presidente Moreno y uno que otro ministro que está acompañándolos, entre ellos el canciller Valencia. Entonces, ya tienen la foto. Ahora, con la foto, la mandan a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. La Secretaría de la Comunicación de la Presidencia emite un boletín de comunicación en donde le hacen decir a Guterres lo que no consta que dijo. Porque si la gente quiere, métase a la página web del secretario general de la ONU, donde hay una cantidad enorme de información, y no tiene una letra sobre ningún apoyo dado al gobierno ecuatoriano. Pero ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los medios de comunicación esta semana nos sorprendieron con una noticia que además no tienen vergüenza, porque es una copia del boletín de prensa de la Secretaría de Comunicación. Es una copia. Es que esa es la agenda, doctor. Sí. Y entonces, ¿qué dice esto? Que lo tuvieron todos los medios. La ONU respalda el accionar del gobierno ecuatoriano en favor de la democracia.
y dan a entender que esto es en función de las protestas y de lo que hubo durante el encuentro que mantuvo con el presidente Moreno. Pero dentro de esta nota de prensa que es emitida desde Madrid, y que obviamente la maneja la Secretaría de Comunicación, hay una parte, y de esto es lo que se cogen, donde, imagínense esto, comillas, el canciller ecuatoriano José Valencia también participó en la cita y destacó que la reunión fue positiva y fructífera. Comillas, lo que dice Valencia, el canciller ecuatoriano, no el secretario de la ONU. Las Naciones Unidas respaldan al 100% la defensa del orden democrático, que es lo único que garantiza una plena vigencia de la defensa de los derechos, afirmó. ¿Afirmó quién? El canciller Valencia. Pero los titulares en todos los medios dan a entender que el que nos dio el respaldazo y el que respalda lo actuado por el gobierno es el secretario de la ONU. Entonces, esto es grave. Esto es grave porque esto es tomarle del pelo. Y mientras esto pasa, antes de dejar este tema y saltar algo que me interesa, el informe de la señora Bachelet, en esta semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, que después del presidente de los Estados Unidos es el vocero de mayor importancia de los Estados Unidos para el mundo, Mike Pompeo, dijo que Washington apoyará a los países de Latinoamérica con gobiernos legítimos para que las protestas no se transformen en revueltas. Hizo referencia explícita a las manifestaciones que han dado en países como Chile, Bolivia, Colombia y Ecuador. O sea, esto es un intervencionismo de frente. Tenemos un gendarme encima más. Claro, tenemos un policía que desde Estados Unidos dice, tranquilos mis cuates que yo desde acá los respaldo. Ustedes echen para adelante. O sea, a nosotros déjenos los subversivos que nosotros nos hacemos cargo. Eso ayudará a impedir, mire lo que dice la información del cable. Mike Pompeo asegura que Estados Unidos ayudará a impedir que protestas en Latinoamérica se conviertan en revueltas. ¿Y quién es él para impedir esto? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Van a venir los marines? Me imagino, pues que darán una Panamá del 89, donde caían los paracaidistas ahí en la invasión a Panamá, ¿no? Más o menos algo así. Porque ¿de qué otra manera podrían apoyar? Pues claro, no existe otra forma de que ellos puedan apoyar. Yo por lo menos no le veo. Pero mientras esto pasa, y ya vimos en este punto, cómo la señora cómo se manejó mediáticamente el tema para hacernos creer que la ONU está en total respaldo al gobierno ecuatoriano. Entonces todo lee la gente y dice, oye, pero si más bien creo que salió fortalecido el presidente y el gobierno, mira, el secretario de la ONU le da un respaldarazo. Entonces me he preocupado de obtener el informe de la señora Michelle Bachelet, que desempeña el cargo de alta, o por si acaso el cargo es alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En otras palabras, en buen romance, es la máxima autoridad en derechos humanos de todo el mundo. ¿Sí? Y ella elabora un informe sobre el Ecuador. ¿Y qué dice, doctor? Y extractado, porque el informe obviamente claro, es súper largo. Es un poquito largo, pero extractado algo que vale la pena verlo, a ver si la ONU está respaldando lo del Ecuador o la ONU está cuestionando. A ver si realmente esa noticia se basa en algo real. Pues, y esto lo destacó la prensa, pero de manera tangencial, y no destacó prácticamente todo lo que yo voy a leer. Adelante, doctor. Leyeron, escribieron en los medios. Solo la partecita chiquita. Esas cositas que no trascienden. O las cosas que quedan para la dualidad, ¿no? También, claro. Por eso también es otra cosa. Este informe tiene fecha 29 de noviembre del 2019. Y lo presenta la señora Bachelet, y veamos parte de las cosas que dice. Dice, al menos 9 personas murieron, o sea, ya es un dato confirmado por Naciones Unidas. Al menos 9 personas murieron, sabemos que son 11. Y 1.507 resultaron heridas. Esto es gravísimo. 1.507. 1.507. El número de detenidos ascendió a 1.382. Y luego dice, hay denuncias de que muchas de estas personas fueron detenidas arbitrariamente. ¿Dónde está el respaldo de Naciones Unidas? ¿Dónde está, pues, el respaldo de Naciones Unidas? La felicitación, ¿dónde está, pues? El respaldo a la democracia y no sé qué babosadas más. Pero luego dice, todo lo que leo es en comillas. Yo no estoy metiendo una sola letra mía. El uso de gases lacrimógenos y perdigones causaron cientos de heridos y posiblemente algunas de las muertes.
Entonces no es que se murieron solitos. En Porque, accidentes, ¿cómo era que decía la señora ministra Romo? claro, Accidentes, se cayeron, producto, dice, de la huida, se tropezaron, cayeron sobre piedras, algo así era lo que decía. pero aquí paro un ratito para explicar esto. Claro, una bomba lacrimógena, ¿cómo debe usarse? El tema no es que la bomba lacrimógena, por su sola contextura o la forma como ha sido diseñada, es letal. Porque si se la lanza, yo recuerdo, he estado en manifestaciones cuando era más joven, y también no me perdí unos días de la última protesta. La lanzan hasta el suelo. Entonces viene por el suelo la bomba y va descargando el gas lacrimógeno. O también se lanza en modo de parábola. Pero es peligroso en modo de parábola igual, porque por la ley de la física, a la velocidad con que cae. Entonces eso es peligroso. El problema es cuando cogen una chuflay, que es estas como carabinas, con la cual lanzan la bomba lacrimógena, pero le apuntan a la cara de la gente. Claro. Y eso entonces es lo eso que pasa en haciendo. Chile, donde tienen cualquier cantidad de gente que ha perdido la vista, y pasó también acá. Entonces, claro, yo solo lancé una bomba lacrimógena, pero ¿a dónde la lanzaste? ¿A qué distancia y con qué puntería? Entonces, esto lo dice la señora Bachelet. Luego Bachelet dice algo, y esto no está en los periódicos. Por lo tanto, lo que está en los periódicos es una fake news, porque esto no lo reseñan. Dice, Bachelet recalcó la necesidad de que se revisen los protocolos internos, o sea, del Ecuador, relativos al uso de la fuerza, y que las autoridades se aseguren de que dichos procedimientos se ajustan a las normas y a los criterios internacionales. De esto vamos a hablar inmediatamente después. ¿Se ajustan? Esa última parte dice. A los procedimientos, a las normas y criterios internacionales. Perfecto. Esto lo vamos a hablar después, porque hay normas internacionales que en los medios nadie dice. Y yo las voy a decir aquí. Luego dice, otro patrón, todo entre comillas, otro patrón inquietante, lo dice Bachelet, fue el gran número de detenciones presuntamente arbitrarias. Durante toda la crisis se realizaron arrestos masivos y en varios casos se efectuaron sin pruebas concretas contra los detenidos. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama? Abuso. Violación de derecho humano. Así es. Y lo dice la señora Bachelet. Luego dice la señora Bachelet, además hay denuncias de que en muchos casos no se observó el debido proceso, que es obvio. O sea, el debido proceso no se lo observó. No, para nada. Los detenidos fueron incomunicados y trasladados a centros de detención no autorizados. Otro tema grave. No se les llevó a la unidad de flagrancia. A ver, ahí vea la pista, de una vez. Este informe que esté escrito por la señora Bachelet puede ir perfectamente a la Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos. Y este tema se judicializa ya. O sea, es un informe. El hecho de detener a una persona no es que le cogen y les llevan a un cuartel o les tienen donde me dé la gana. No es donde le me dé la gana. No. Y luego dice, y el acceso a sus abogados fue demorado u obstruido. O sea, no tuvieron defensa. Dios mío. Ya, y esto lo dice la señora Bachelet, cuando la otra noticia de esta semana es que la ONU apoya al gobierno ecuatoriano y a la democracia. Y aquí viene algo importante, entonces dejamos de ver la parte de qué es lo que pasó y pasamos rescatado lo más importante del informe de la señora Bachelet sobre la parte de por qué la motivación de la crisis, porque claro, de acuerdo al gobierno ecuatoriano, el tema es la cantidad de gente que se infiltró desde el exterior, porque esto fue movido desde Cuba, desde Venezuela. No, los extraterrestres están saliendo. Sí, esto todo lo movieron de afuera, o sea, y no se dan cuenta que si el decreto 883 no se dictaba, no habían protestas. Si el decreto 883 se derogó, se acabaron las protestas. ¿Cuál fue la causa de las protestas? El decreto 883. ¿Quién lo firmó? El presidente Moreno. Entonces, esa fue el leitmotiv de las protestas. Pero veamos lo que dice la señora Bachelet. En cuanto a las causas de la crisis, la oficina de la alta comisionada recomienda al gobierno, por favor, yo quiero que me atiendan bien esto, que promueva una estrategia de participación de todos los ecuatorianos en los asuntos públicos y vele por qué esta sea implementada, que se consulte a la ciudadanía, quiere decir, sobre las medidas económicas. Luego dice, dicha estrategia de participación
debería extenderse a las propuestas sobre medidas económicas y fiscales, incluidas las medidas de austeridad, y especialmente en relación con los grupos de población que pueden verse más afectados. Y luego dice algo que es importante, dice, además debería ser coherente con la opinión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas que recomendó a Ecuador. Yo tengo también esta recomendación del Comité de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Recomendó a Ecuador velar porque cualquier decisión económica que afecte a la población se adopte de manera transparente y en consulta con los grupos afectados. Eso lo dice las Naciones Unidas, no la noticia divulgada por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Y luego dice la última frase que les tracté de este informe porque no me puedo poner a hablar de todo un informe voluminoso. La desigualdad social, dice Bachelet, la desigualdad social y económica sigue siendo un obstáculo estructural al desarrollo de amplios sectores de la sociedad que durante generaciones se han sentido excluidos y que no ven perspectivas de futuro. Entonces, ese es el informe verdadero sobre el famoso caso de las protestas de octubre. No lo que sacaron como una especie de recomendación de que eso es lo que había que es lo que decía el secretario de la ONU, que había que apoyar la democracia en el Ecuador y lo actuado por el gobierno ecuatoriano. Es una crítica durísima al comportamiento de la fuerza pública, a la violación de derechos humanos, a las detenciones arbitrarias, a la ausencia del debido proceso, al dejar en indefensión a los detenidos sin facilitarles un abogado defensor, al uso indebido de las fuerzas. Por eso incluso nos hablan de que no se ha respetado los principios básicos de empleo de la fuerza. Entonces, aquí saltamos dentro del mismo tema a un documento que yo le invito a la ciudadanía, porque el ciudadano ecuatoriano tiene que aprender una mecánica, que es una mecánica de investigación, no quedarse siendo objeto de consumir las informaciones, sino también investigar, preocuparse, porque la información está allí, es cuestión de tratar de encontrarla y luego analizarla. Sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios de hacer cumplir la ley, el 8º Congreso de Naciones Unidas aprobó una serie de normativas, de procedimientos sobre el tema. O sea, mientras en el Ecuador estamos en la luna, 2019, y nos están diciendo los medios de comunicación y más de un político, y más de un asambleísta, y más de algún miembro de la fuerza pública, que lo que necesitamos es de que tengamos más libertad para estos temas que detienen el accionar de la fuerza pública por el determinado concepto del uso progresivo de la fuerza. O sea, quieren una libertad en el uso progresivo de la fuerza. Quieren una nueva ley, inclusive. Quieren una nueva ley. Entonces, sería una nueva ley contraria a lo aprobado por Naciones Unidas, que lo voy a leer. Para que la gente... Y que, doctor, eso no puede ser porque son tratados internacionales y eso no creo que puedan violar, pues, para hacer una ley. No pueden, pero para eso necesitamos que el pueblo, los ciudadanos, los analistas, la gente, los colectivos se empoderen de estas informaciones. Así es, doctor. Para que puedan discutir, para que puedan articular, para que puedan estructurar defensas de sus intereses, que ese es nuestro papel. Entonces, así es, doctor. Veamos lo básico que dice este famosos principios básicos para el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Dice, por ejemplo, el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe conciliarse con el debido respeto a los derechos humanos. O sea, no es un tema de yo empleo la fuerza y los derechos humanos, ¿qué? O sea, me vale el derecho humano a la vida, a que no queden postrados para el resto con lesiones que los incapaciten de por siempre, castigos infamantes, prisiones que no vienen al caso, gente que sigue detenida injustamente en los cuarteles y en sitios que no tenían por qué estar. Luego dice, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, ahí están los gobiernos también, y los organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticas
relacionados con el empleo de la fuerza y de armas de fuego. En un punto adicional dice, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie de métodos, la más amplia posible, y dotarán a los funcionarios de distintos tipos de armas y municiones, de modo que puedan hacer uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entre estas armas debería figurar armas incapacitantes, no letales para emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. ¿Está clarito? Está clarito. Luego dice en el punto 5, reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana. En el punto 7 dice, los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación, vea que están pidiendo una nueva ley, más bien que les dé un cheque en blanco, una patente de corso para reprimir. Y dice, los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. ¿Está claro o no está claro? Está clarísimo, doctor. Entonces, mientras están yendo en un camino equivocado, le estamos haciendo recordar que están en contravía con lo que las Naciones Unidas nos establece como principios básicos para el uso de las armas de fuego. Pero al parecer el ministro de Defensa no conoce pues esto, ni tampoco los señores militares que están pidiendo una nueva ley. Ese es el problema, pero ¿por qué no conocen? Porque también los medios de comunicación y también nosotros, la sociedad civil, no hacemos nada por hacer que este tipo de cosas se publiciten como lo estamos haciendo en Hoja de Ruta. Dice en el punto 8 de esos principios básicos, no se podrá invocar circunstancias excepcionales tales como inestabilidad política interna o cualesquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos principios básicos. O sea, en otras palabras, no es el tema de que estamos en estado de excepción y ahora sí viva la fiesta. Eso no es así. Luego dice, al dispersar reuniones violentas únicamente, utilizar las armas únicamente en la mínima medida necesaria, salvo en determinadas circunstancias que están señaladas. Punto 18. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que, esto es importante, y esto es dedicado a la fuerza pública. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean seleccionados mediante procedimientos adecuados, posean aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones y reciban capacitación profesional continua y completa. Reciban capacitación en empleo de la fuerza y sean examinados de conformidad con normas de evaluación adecuadas. Prestarán especial atención a las cuestiones de ética policial y derechos humanos. Entonces, ¿dónde está el tema de una especie de cheque en blanco sobre el tema? Es más, en algún momento dice que no se impongan ninguna sanción penal o disciplinaria contra... esto es importante, esto calza con la Constitución y por eso lo tengo acá. ¿Qué nos dice estos principios básicos? Dice, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán las medidas necesarias para que no se imponga ninguna sanción penal o disciplinaria, no se imponga ninguna sanción disciplinaria o penal contra los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en cumplimiento del código de conducta pertinente y de estos principios básicos, que se nieguen a ejecutar una orden de emplear la fuerza o armas de fuego o denuncien ese empleo por otros funcionarios. Los funcionarios encargados, punto 26, de hacer cumplir la ley, no podrán alegar obediencia de órdenes superiores si tenían conocimiento que la orden de emplear la fuerza o armas de fuego, a raíz de la cual se ha ocasionado la muerte o heridas graves de una persona, era manifiestamente ilícita y tuvieron una oportunidad razonable de negarse a cumplirla. Principios básicos del empleo del uso de la fuerza de las Naciones Unidas, que calzan con la Constitución de la República, cuando nos dicen, respecto de las Fuerzas Armadas, que el artículo 159 de la Constitución, las autoridades, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten. Calza perfectamente con estos principios básicos que nos trae las Naciones Unidas. Entonces, esto es una perla, pero esto es algo que es importante que la gente lo vea para que la gente sepa cómo defenderse.
defenderse. ¿Y cómo aplicar estas normas? ¿Por qué cómo aplicar estas normas? Porque el derecho que se aplica en el Ecuador no se circunscribe a las leyes, ni a las normas reglamentarias, estatutarias, incluso a la Constitución. Todos los instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es parte son de aplicación inmediata. Entonces, este protocolo de uso de la fuerza por parte de las autoridades, este protocolo tiene plena vigencia dentro del Ecuador. Y lo he leído textualmente. De esto, por ejemplo, ¿cómo pensar que un medio de comunicación va a coger esto y divulgarlo y sacar una copia para que les entreguen a cada, como decían en la época, me acuerdo del gobierno de Rodríguez Lara, que cada soldado tenga en la mochila una constitución, sí, o el plan de desarrollo que también se hablaba, que cada personal de la fuerza pública tenga estos protocolos, porque en algún momento se puede topar con una realidad y pasar el resto de la vida perseguido. Entonces no es un tema de preparémonos para lo que se viene. ¿Cómo? No creando una economía sana, no creando las condiciones de bienestar de la población, sino viendo cómo nos apertrechamos con equipos antimotines. Así no se resuelven los problemas. Los problemas no se resuelven en los efectos. Los problemas se resuelven en las causas. Si sigue esto, sale esta ley, siguen las privatizaciones, la monetización de activos que dicen, la CNT y todo, no estarán reclamando que la gente salga a protestar, porque además es un derecho legítimo, un derecho contemplado incluso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Del derecho a la resistencia. Que es un derecho, no, habla del supremo recurso de la rebelión. De la rebelión, ¿no? Sí. Que el hombre no se vea, dice en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hay que hacer prevalecer la vigencia de los derechos humanos dentro de un régimen de derecho. Dos condiciones. Derechos humanos, pero dentro de un régimen de derecho, no de un régimen dictatorial o cuasi dictatorial. Para que el hombre, dice, no se vea compelido, o sea, no se vea obligado a utilizar el supremo recurso de la rebelión. Ni siquiera dice la Declaración Universal de las Naciones Unidas, ni siquiera dice de los derechos humanos, ni siquiera dice el recurso de la rebelión, sino el supremo recurso de la rebelión. Entonces, pero además la rebelión, para terminar el tema de la rebelión y de esto, la rebelión es un tema que eso lo podemos ver hasta en la historia, lo podemos ver. Se rebeló el batallón tal, se rebeló la brigada tal. En las luchas de independencia se oye a cada rato sí, ese tema. El rebelarse es un fenómeno que tiene que ver con la actitud o militar o policial. No es un tema desde la sociedad civil. La sociedad civil puede cometer otros actos, terrorismo, puede hacer secuestro de personas, pero la rebelión es un delito típicamente militar o policial. Entonces, por ejemplo, decirle a la señora Paola Pavón, porque le quieren quitar la prefectura. Y que ya mismo se cumple. Y que ya mismo se cumple y quieren robarle la prefectura que se le ganó en las urnas. Entonces ha estado en pleno delito de rebelión. No le tomen del pelo al país. Lo mismo que Virgilio Hernández. Pero ¿qué pasa con Yaco Pérez? Ahora ya está no movió las calles en Cuenca. Sí, pero ahora ya se apegó al gobierno nuevamente. Y con unos cuantos millones que va a recibir en la prefectura de la SOAI, porque hicieron las paces, se dieron de abrazos con Iván Granda, y no pasa nada. O sea, Yaco Pérez no atentó contra la estabilidad democrática. ¿Y él no estaba liderando la entrada a la asamblea? No es que tenían videos ahí, al menos yo le escuché al asambleísta Villamar que él tenía toda las pruebas para poder enjuiciar. Entonces, se aplica la normativa y se aplica la justicia con doble rasero. A este sí le aplico porque me interesa, a este no. Entonces, así van, utilizando el lenguaje vulgar que me van a disculpar. Se comieron a los 3 miembros del Consejo de Participación para tener mayoría en el Consejo, 4 miembros del Consejo de Participación Social, Ciudadana y Control Social para tener mayoría en el Consejo. Se comieron, metieron los de ellos. Ya tienen mayoría, tienen control. Se comieron la Corte Constitucional, metieron su gente. Se comieron el Consejo de la Judicatura, metieron su gente. ¿En qué andan se comieron la Corte Nacional de Justicia? Se comieron 23 jueces de la Corte Nacional de Justicia y metieron su gente. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento? Intentando ver cómo le ven las pecas. Yo no tengo nada que ver con ella, ni soy ni amigo, ni le conozco. A la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, Atamayín. Porque quieren tener control sobre el Consejo Nacional Electoral. Pero sí sabe por qué es, ¿no?
Creo quiere tener control. No, pero hay otra cosita más también, doctor, ahí. Lo de Pita. Claro, una lo de Pita y otra que salió pues un informe de fiscalización en el que que dice que no hay nada irregular en las declaraciones de la campaña de AP en este periodo de Alianza País, en este periodo del 2012-2016, que está la señora fiscal llevando adelante, el famoso caso Sobornos. Entonces, como el CNE manda un informe de fiscalización donde dice que no hay nada irregular, entonces usted como abogado sabrá que eso se le cae. Eso le abajo porque el ente especializado y que tiene la competencia en materia electoral para pronunciarse sobre esa materia es el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral en la resolución de cualquier recurso que se presente. Entonces ahí está, por eso quieren la cabeza de Atamay. Claro, pero también para captar el Consejo Nacional Electoral. A ver, esto no es una denuncia mía. Los socialcristianos denunciaron, ellos, no yo, que están intentando votarle a la señora Tamaín y a los otros 2 miembros del Consejo Nacional Electoral porque quiere captar el Consejo Nacional Electoral para prepararse para las próximas elecciones. Así es que, si tienen algo que preguntar, preguntarán a los socialcristianos, que ellos dijeron eso. Pero en todo caso, se ve un hostigamiento al Consejo Nacional Electoral, porque es lo último que les queda para poder tener un control total sobre las funciones del Estado y las instituciones del Estado. Entonces, mientras esto pasa, tenemos al señor presidente dando una conferencia magistral en la Cumbre Mundial Climática. Sí, doctor. Mientras el mismo día, yo soy partidario de la explotación del Yasuní, por si acaso, lo he sustentado y lo pienso defender siempre, porque hay tecnología adecuada, la ISO 14001, para hacerlo. Pero ellos se rasgan las vestiduras, pues. Ellos, no yo. Y dicen que no se debe explotar. Pero el mismo día que él dé el discurso en España sobre el cambio climático y dice que el Ecuador es un pionero en esto, inician la explotación del Ispingo. Como que no calza, ¿no? O sea, ni ellos se ponen de acuerdo entre sí. O no le informan bien también al presidente para que haga un tema que no sé si usted me lo permite, pero... Por favor. Me gustaría ver si lo tratamos. O sea, vengo a este momento y nos demoramos un poquito porque están enloquecidos los quiteños festejando la fundación de Quito. Pero antes de eso, doctor. Sí. Antes de eso, solamente quiero vuelta a tratarle otro temita, porque esto es bueno. Hoy ha estado el exministro de Energía en la Asamblea. Y una parte del informe que él da es que él ya ha dejado encaminado, dice el tema de la refinería. Y que obviamente los subsidios se caen porque se caen. Pero claro. Pero además, mire lo que dice el presidente Moreno desde España. Porque por último hay que ver quién dice, lo dice Moreno, que es el jefe del equipo, ¿no? Dice que irá porque va la focalización de subsidios. Entonces, nuevamente, ciudadano ecuatoriano. En lo que es el uso de combustibles para el sector transporte, el 4% es transporte de taxis, el 4% son buses, son el 8% del total. Entonces, que focalicen, vamos a poner un ejemplo, que hagan lo que hizo el alcalde Rodas, que fue una barbaridad, pagarles un bono a los choferes, dueños de los buses de Quito, para que no suban el pasaje, lo cual es sacar de un bolsillo y pasar al otro bolsillo. Y que no les han cumplido. Y no les ha cumplido, pero... digamos que hacen cosas así. Están dejando de afectar al 8% del consumo de combustibles para el sector transporte, porque el 20% del transporte son autos, jeeps, transporte privado. ¿Y allí cómo van a focalizar el subsidio? Imposible, porque no nos van a dar un cupo, porque además va a haber un contrabando interno, va a ser un desmadre, eso va a ser el parto de los montes. ¿Y qué pasa con el 70% del consumo de los combustibles, que es carga pesada y liviana? Ahí está el grueso. Y allí es donde incide en el costo de la vida, porque allí es donde se transportan alimentos y productos de primera necesidad. Entonces, focalizar el tema de los precios de los combustibles, ¿en qué? ¿En el 8%? ¿O en el 28%? ¿O en el 15%? ¿O en el 12%? Cuando la gran masa del consumo está en el transporte de carga pesada y liviana. Pero mientras ellos nos tienen con estos juegos mentales, camina la entrega de la refinación, que no pueden hacerla por norma constitucional, de un sector estratégico al sector privado. Para allí sí decir, señores, el que se quede al último, que cierre la puerta y que apague la luz, y por los próximos 30 o 40 años tendremos combustibles
No solo la super, ciudadano ecuatoriano, porque siempre estás pensando que a ti no te caiga el hachazo, que les caiga a los que consumen super. Todas las gasolinas, incluyendo el gas licuado de petróleo, tendrán que subir porque todo eso produce una refinería. Incluso subirán los pasajes de avión, porque de ahí salen lo del jet fuel, los aerocombustibles. Subirá el diésel, subirá la Ecopaís, subirá la Extra y subirá desde luego la Super. Entonces, si tú no haces nada, no te quejarás después. Y no dirás lo que a mí me dicen en las redes. Me dicen, pero doctor Tandazo, si eso se llega a dar, créame que salimos a las calles. ¿Cuándo? Cuando ya esté firmado. O cuando de pronto ya no estén los actores. ¿Qué hacemos con el feriado bancario que dejó haciendo Maguad? Ya no está aquí, él vive en Boston. ¿Y ahora cómo le reclamamos a Yamil Maguad? Es más, ya quería regresar también. Ya se fue. Y ya quería regresar también. Además fue a dictar unas conferencias magistrales con Osvaldo Hurtado en España, pidiendo la captura de la gente que estuvieron en las protestas, pero no se acordaron de que también había que capturar a los que hicieron el feriado bancario y la securitización de la deuda, donde hubo un perjuicio monumental a la economía popular y a la economía del Estado, porque el Estado asumió la deuda de los privados, de las empresas, que fue deudas en dólares para que les paguen en sucres, por eso se llama securitización de la deuda. País de Manuelito, país de Ripley. No me refiero a Manuel Pérez, que no está aquí, pero que es una magnífica persona. Él debe estar reunido con su hermano Yacu y démosle.